¿Lo veis? Sí, con el recuadro que... Bueno, ahora ya perfecto. Vale. Bueno, veamos. Primero os pongo un poquitín en contexto, ¿vale? Para empezar, tengo que corregir esto del vale, ¿eh? Ya me lo han dicho que digo demasiadas veces, ¿vale? Intentaré controlarme. El tema se trata de una pieza que conseguí mediante Emilio, que por cierto veo que hoy no está por aquí, ¿vale? Y que, bueno, hizo, pues, como que teníamos el nombre de la persona, era una pieza de la Orden de San Fernando, pues intentar averiguar un poquitín más. Luego, además, David tenía otra pieza de este mismo señor, otra pieza que no es otra pieza, es la misma pieza, porque es la placa de la Orden de San Fernando de primera clase y lo que tengo yo es la cruz. Y bueno, la idea sería pues un poquitín averiguar la vida de un militar francés que terminó de general y que combatió con las tropas españolas en Conchinchina, con las tropas que fueron desplazadas desde Filipinas gratuitamente, por decirlo de una manera, ¿no? Porque al final los franceses se quedaron allí, los españoles volvieron a Filipinas, se combatió, no sirvió para nada y se lo regalaron, por decirlo de una manera, a los franceses, ¿no? Bueno, yo creo que tampoco interés en quedarse allí tampoco había. He dividido esto en 5 capítulos, por decirlo de una manera. Primero trataremos la biografía de este señor, de Jean-Baptiste Philippe Victor Comte. Esto de Comte inicialmente nos trajo un poquitín de cabeza, porque interpretábamos Comte como comandante y el apellido pensábamos que era Víctor, pero realmente pues, Comte con los primeros papeles ya se vio que Comte era el apellido de este señor, ¿no? Luego está el historial del segundo batallón de chasseurs de pie. Disculpad porque mi francés, igual que mi vietnamita, son limitados, por lo tanto, alguna interpretación la haré un poquitín así. Trataremos el tema de Comte y sus condecoraciones, porque lo que se ha localizado son 2 fotografías en las que ostenta condecoraciones que nos permiten situarlas más o menos, ¿no? Luego, las piezas de él, de la Real y Militar Orden de San Fernando y sus otras condecoraciones, porque ya que estábamos puestos, pues lo que intención que hay es decir, oye, si ese señor lleva una medalla que no sabemos cuál es, pues intenté averiguar qué medalla es la que llevaba ese señor. Entremos un poquitín en materia, ¿vale? Nace en 1825 en Vichy, es hijo de un ayudante de farmacia de un hospital militar y con los años, en 1942 ingresa en la Escuela Especial Militar de Saint-Cyr, ¿vale? Y 2 años después sale nombrado segundo teniente, siendo el 27 de 292 alumnos. Es destinado al 11 Regimiento de Infantería, ¿vale? Con el que se movió de guarnición en guarnición a la mejor tradición del ejército francés. Esto lo he puesto aquí al principio, pero luego veréis que es verdad, porque este señor a lo largo de sus 50 y pico años de servicio, no he contado los sitios donde estuvo, pero estuvo en bastantes sitios. Asciende a teniente en el año 1948. Vemos que solo está 2 años en la academia, en Francia en esa época. Entran en el 42, salen en el 44, en el 48 ya es teniente. Asciende capitán en el 53, todavía no ha entrado en acción, veremos que luego entró en varias confrontaciones, de hecho intervino en 4 guerras, por decirlo así, o campañas, ¿vale? Aquí lo comanda la octava compañía del segundo batallón de cazadores a pie. Aquí empieza su relación con este batallón, que es un batallón que luego veremos su historial y que existe todavía en el ejército francés en este momento. Está estacionado en Toulouse, luego se va a Vincennes, Vimerex y luego es a Nomer. ¿Vale? De aquí entramos ya en el año 58. En el año 58 es nombrado ayudante mayor del batallón y es embarcado con destino a la campaña de China. La campaña de China es la campaña franco-británica para castigar la guerra del opio, para que nos entendamos. Embarca en el buque Ródano en diciembre del 59 y desembarca en Shanghái en mayo del 60. Vemos que en principio se va de Francia el 14 de diciembre y no llega hasta mayo de 1860 a China. Hace escala en Ciudad del Cabo, ¿vale? Pero vemos que tarda de ir de Francia a Ciudad del Cabo pues un par de meses y un par de meses más para llegar
a Chengfu, que es una isla, por decirlo de una manera, delante de lo que es el continente asiático. Y el 1 de agosto desembarca ya en el continente y entran en acción. Tomaron Petang, luego los fuertes de Sinko, Tangón, a costa de 4 heridos. Parece que la acción esta, los chinos eran muchos miles, ellos eran los que eran, pero los chinos, el hecho de la resistencia, se ve que no estaban muy por eso, ¿no? Entonces, el fuerte este de Takao cae sin resistencia y abre el camino a Beijing. En Beijing sí que tuvieron una batalla, esta del Palicao, donde el ejército aliado dispersó al ejército chino el 21 de septiembre. Esta litografía que vemos aquí abajo es precisamente de este combate, ¿no? Se parece ser que los chinos pensaban resistir en el puente. No fue así. El batallón que él comandaba o donde él servía intervino en el asalto, ¿vale? Consiguieron despejar el puente y él sale nombrado en la orden del día, ¿vale? Queda expedito camino a Beijing y cae la ciudad, nada, pocos días después. Regresa a Shanghái el 6 de noviembre de 1860, es ascendido a comandante y le dan el mando del batallón. Y ahí es enviado a Cochinchina, ¿vale? En Cochinchina, lo que ahora sería Vietnam, Laos, ¿vale? Camboya, toda esa zona. Y hizo campaña durante más de un año con las tropas españolas mandadas de Filipinas. Aquí el dibujo que he puesto es precisamente de un libro que representa a las tropas nuestras, allí. Ya se ve claramente los oficiales y las tropas peninsulares de uniforme y los tagalos vestidos del uniforme que llevaban ellos, ¿vale? Ahí hace campaña junto a las tropas españolas. Aquí es donde llegará a ser condecorado con la Orden de San Fernando, de primera clase. Interviene en las batallas que están aquí nombradas, ¿vale? Y aquí es nombrado ya por primera vez miembro de lo que es la Legión de Honor. En este caso es nombrado caballero de la Legión de Honor, el 22 de mayo de 1861. Regresa a Francia el 3 de abril del 62 y ocupa guarniciones en París y en Lyon. Aquí empezaremos a ver que vuelve al hombre a andar arriba y abajo por Francia y parte por el continente. El 25 de octubre de 1867 sale de Francia y es mandado a Italia en las expediciones en defensa del Estado Pontificio. Para situarnos, es la época de Garibaldi, que está intentando conseguir, por decirlo de una manera, la unión de los distintos reinos o los distintos territorios de la península italiana, y uno de los que tiene más territorio en ese momento son los estados pontificios, y la expedición francesa, también hubo expedición española en este caso, ¿vale? Participa su batallón, el 3 de noviembre de 1867 en la batalla de Mentara. En esta batalla es nombrado otra vez porque se distingue especialmente al frente de su batallón. Asciende a teniente coronel el 10 de agosto de 1968 y pasa al 42 Regimiento de Infantería, que pertenece al cuerpo que se queda allí estacionado de ocupación en Civita-Vecchia y posteriormente en Viterbo. Paramos en 1868 su relación con el segundo batallón que es donde, combatió y donde también he puesto después la historia de este batallón. Entramos ya en la guerra franco-prusiana. Él está de acuartelamiento, de guarnición, de ocupación en Italia cuando empieza la guerra franco-prusiana y vuelve a Francia el 8 de agosto de 1870. El 42 Regimiento se encuadra en la segunda brigada, aquí he puesto el nombre del general, de la tercera división del tercer cuerpo. Participó en la marcha sobre Messier, en la retirada a París y en las operaciones del primer cuartel general en París. Ascendió coronel el 18 de agosto de 1870 y recibe el mando del regimiento. Veremos que aquí tuvo suerte, por decirlo de una manera. De hecho, creo que es una persona que tuvo suerte en todas las campañas en las que intervino, porque no he encontrado que recibiera ninguna herida, no he encontrado que recibiera nada, ¿vale? No se ha localizado. Y además tuvo suerte porque si se hubiera quedado en el segundo batallón, puede ser que hubiera sido distinto, ya lo veremos después. El 8 de noviembre de 1870 es nombrado jefe de la segunda brigada, que agrupa 2 regimientos de infantería de la tercera división, del primer
cuerpo del segundo ejército de París, ¿vale? Para 2 meses después pasar a ser el jefe de una brigada del cuerpo de reserva. Aquí vuelve a ser nombrado otro grado, en este caso ya oficial, de la Legión de Honor, ¿vale? El 8 de diciembre de 1870, después de las batallas de Champigny, y participó luego en batallas de Le Bourget y en Buchenwald. Bueno, he representado aquí una carga de los prusianos, una defensa de los franceses. El 1 de febrero, tras el armisticio, ¿vale? Aquí lo que he puesto es, y esto es porque luego veremos una cosa en sus condecoraciones, ¿vale? Tras el armisticio y habiendo sido capturado Napoleón III en Metz, automáticamente cae el Segundo Imperio y se instaura la República. En este caso, Comte ya tenía concedidas 2 condecoraciones de lo que sería la Legión de Honor. Tenía la de oficial y la de caballero, ¿vale? Aquí él retoma el mando del regimiento de infantería, ¿vale? Que es el 42 regimiento, que es el único que permanece en armas en la capital, ¿vale? Aquí enlazamos un poquitín con una cosa que no sé si alguno de vosotros habéis visto, que sería Los Miserables, la obra no de teatro, no, el musical de Los Miserables, ¿vale? Pues esto que viene seguidamente es la parte contraria a lo que vemos en el musical, ¿vale? Se evacúa a París el 19 de marzo porque hay la insurrección de lo que sería la Comuna de París. Él se une a la primera brigada, ¿vale? De la división Farón, sigue con el mismo general, y que se había convertido en la división de reserva del ejército de Versalles, y participa en el segundo asedio de París. El día 13 de abril se toma el Castillo XVI, se produce la entrada de la lucha de París, que dura del 21 de mayo al 4 de junio. Si alguien ha visto el musical o ha visto la película, pues bueno, se ve el asalto, cuando están asaltando a ellos, pues las tropas que se entiende que intervienen allí serían pues o las suyas o las de alguna unidad paralela. Es nombrado comandante de la Legión de Honor el 23 de mayo de 1871 y con su regimiento se trasladó luego al campo de Villeneuve-d'Etang en París, Bicentré y Belfort. Como vemos, no se está muy quieto, sigue de guarnición por toda Francia. Asciende a general de brigada el 4 de mayo de 1876, comandando la 26 Brigada de Infantería, las subdivisiones de Langres y Chamon, la 64 Brigada de Infantería, las subdivisiones de Carcassonne y Albi, y la 40 Brigada de Infantería y de subdivisiones regionales de Granville y Saint-Malo. Va de una punta de Francia a otra, porque Saint-Malo está a la costa atlántica, Carcassonne está tocando la frontera con España, ¿vale? Asciende a general de división el 1 de diciembre de 1883, lo mandan a Lille en el 84, al frente de la primera división, donde tiene las subdivisiones de Lille, Valenciennes, Cambrai y Avesnes, y tras una reorganización lo destituyen del mando de la subdivisión de la región de Lille el 1884, 24 de febrero. El 31 de diciembre del 87 se traslada a Burdeos, al frente de la 35 División de Infantería y de las subdivisiones de Saintes, de La Rochelle, Livorno y Burdeos. Alcanzado el límite de edad, fue elevado a la dignidad de gran oficial de la Legión de Honor, ¿vale? El 26 de noviembre del 88 y colocado en la reserva el 26 de noviembre siguiente. Murió en París al cabo de 3 meses y poco, ¿vale? Lo pasan a la reserva el 26 de noviembre y el hombre se muere el 1 de marzo en París, ¿no? Sirve en el ejército francés 58 años. Aquí tenemos una fotografía que luego analizaremos con detalle. Aquí tenemos las condecoraciones que constan que tiene, ¿vale? Él tiene el Caballero de la Orden de la Legión de Honor en mayo del 61, es oficial de la Orden de la Legión de Honor en diciembre del 70, comendador de la Orden de la Legión de Honor el 23 de mayo de 1871. No he puesto cuando lo celebran a gran oficial porque, bueno, entiendo que es honorífico. La medalla conmemorativa de la expedición a China, instaurada por Napoleón III. Es gran oficial de la Orden de Nichan Iftikhar de Túnez. No he encontrado nada, en algún sitio dicen que la tiene, no hay ninguna fotografía donde la esté llevándola. No consta que sirviera en Túnez, ni sirviera por allí, pero consta en su historial que la tiene. Por lo tanto, aquí la he puesto. La Cruz de Primera Clase de la Real y Militar Orden de San Fernando, el motivo de esto, que curiosamente, si vemos, se le concede el día siguiente de caballero de la Orden de la Legión de Honor. En la Legión de Honor, la primera se le concede el 22 de mayo y esta se le concede el 23 de mayo.
es comandante de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. No he localizado cuándo se le concedió. Yo entiendo que podría ser que se lo hubiera concedido por la campaña de lucha de los estados pontificios, porque las fotografías anteriores no la tiene, no la lleva, y a las posteriores sí. Es comandante de la Orden Ecuestre de San Gregorio Magno, del Vaticano, y de la Cruz de Mentana. Pasamos un poquitín a la historia del segundo batallón de Chasseurs-à-Pied, ¿vale? Este batallón, he dicho antes que todavía existe en el ejército francés, y solo repasaré un poquitín su historial en el periodo en el que estuvo en servicio el comandante. Digo comandante porque es la graduación que tenía cuando se le concede la Cruz de San Fernando. Pues no he llegado a hoy en día, a la historial del batallón, que digo, sigue existiendo con ese mismo nombre y con esa misma clasificación en el ejército francés actual. Es creado en 1840. Básicamente es un regimiento que veremos que es, por lo que he ido viendo, actuó básicamente en campañas coloniales, en Asia y en Argelia. Ya hemos visto la participación en lo que sería la guerra del opio y luego en la campaña de Conchinchina. Participa también en la campaña franco-prusiana de 1870 y en las dos guerras mundiales del siglo XX. Durante la Segunda República y el Segundo Imperio, en 1848, partió para mantener el orden en Alsacia, en Muting y en Marmoutier, ¿vale? Al año siguiente formó parte del Corps Expedicionario del Mediterráneo, que a finales de 1849 fue enviado para luchar contra la República Romana, es decir, ya interviene en la primera expedición de socorro a los estadios pontificios, es decir, cuando vuelve es su segunda participación. Participa en el sitio de Roma el 30 de junio. Durante el asalto tomó el octavo batallón. Estuvo de guarnición en Roma hasta marzo del 1851, cuando partió hacia Argelia. Aquí empezamos a ver que el regimiento se crea, va a luchar a Italia, va a luchar a Argelia. Recién llegado, en 1851, el batallón participó en las columnas de la expedición de la Petite-Queville, durante los cuales perdió 62 hombres, ¿vale? Entre muertos y heridos. En mayo de 1852 participó en las columnas del Kabyle Oriental y se extendió el 21 de mayo la captura del pueblo de Oulet-Ouad y el 17 de junio en Dejviel-Goufi. Debilitado por las pérdidas en combate y por una epidemia de malaria, el batallón regresa en 1853 a la metrópoli y se reunió con su depósito en Toulouse, pasando aquí. Cuando se reúne con su depósito en Toulouse es cuando encontramos que se incorpora a Comté. Cuando se incorpora este regimiento se incorpora en Toulouse y luego pasa a Vicens. Por lo tanto, aquí empieza a coincidir la historia del batallón con la del comandante. Sale de París, lógicamente, lo sabemos por la historia de él, en 1859 para participar en la expedición franco-británica China, Segunda Guerra del Opio. Sabemos que embarcó en esta fecha y desembarcando en junio de 1800 en Chenfu y tomando Petang el 1 de agosto. ¿Vale? Luego se distinguió en Tanghu, en la toma de los fuertes de Peijó. Durante la batalla de Palikao, en que la fuerza combinada franco-británica que recientemente había ocupado Taizhen atacó a un ejército chino, lo que decíamos, los chinos eran mucha gente, o al menos es lo que decían, ¿vale? Ellos eran muchos menos, pero los chinos se ve que en general con los primeros cañonazos ya no mantenían mucho el orden, ¿vale? El batallón en la mañana del 21 de septiembre toma el puente, la litografía, y captura una batería de artillería china, lo que permitió la toma de Beijing y la derrota del Imperio Qing, ¿vale? Aquí tenemos a nuestro señor ya luchando en China, ¿vale? El batallón se unió posteriormente a la campaña de Conchinchina, desembarcando a finales de febrero de 1861 en Saigón. ¿Vale? Aquí pongo donde hizo campaña junto a las tropas españolas, unos 1.500 hombres entre españoles y tagalos, mandados desde Filipinas. Participó en la batalla de Quinjoa, donde los días 24 y 25 las tropas españolas, porque es lo que dice la historia, se distinguieron en los asaltos. La toma el 13 de abril de Maitú y luego en la de Quinjoa, recayendo el peso de la lucha en la columna formada por este batallón junto a dos compañías españolas al mando del capitán Francisco Planas, constituyendo tanto la vanguardia como la retaguardia de los combates del 23 y 24 de diciembre. Entiendo que es aquí donde en principio gana o le conceden tanto la Legión de Honor como la de San Fernando, ¿vale? Es curioso porque se le concede en mayo y parece que está aquí en esta fecha ya debía ostentarlas, porque las recibe el 23 de mayo, me parece, ¿vale? Terminada la campaña, el batallón salió de Saigón rumbo a Francia, llegando a Tolón en marzo del 62, después de una travesía de unos 3 meses.
Aquí él continúa al mando del batallón, en este caso ahora ya al mando del batallón, y en octubre de 1867 parte con la Fuerza Expedicional francesa a apoyar al Papa contra las tropas de Garibaldi. Como hemos visto antes, el 3 de noviembre, durante la batalla de Mentana, tomó junto a las tropas de Zuavos el castillo de la villa de dicho nombre, y al día siguiente la ciudad de Monterrotondo, utilizada como base por los garibaldianos, con lo que finalizó la invasión de los Estados Pontificios. En la guerra franco-prusiana de 1870, aquí sí, él ya no está al mando del batallón, está en ese momento mandando el 42 Regimiento de Infantería, formó parte del 4º Cuerpo de Ejército y participó en las batallas de Borny, Resensuan, San Privat, donde el batallón perdió entre muertos y heridos 13 oficiales y 230 hombres que defendían a Mambiers, atacados por una división de Hesse, ¿vale? Y Sevignan, antes de ser capturado en la capitulación de Metz. Lo que os decía antes, que él parece, por lo que tuvo suerte, si hubiera estado todavía en el regimiento no sabríamos si entre estos 13 oficiales habría estado él. Y tampoco, y lo que sabríamos también es que cayó prisionero en el caso de los alemanes. No es el caso. ¿Vale? Durante la Comuna de París de 1871 participó en el ejército de Versalles. Aquí vuelve a compartir parte de historia con Comté. ¿Vale? Comté está al mando en ese momento o del 42 regimiento o de una brigada, ¿vale? Y perdió 40 hombres entre muertos y heridos en las operaciones. Y en octubre de 1871 partió para relevar al 8º Batallón de la guarnición en Milán, en Argelia, antes de regresar a Francia a finales de 1880. Y dejo aquí la historia del batallón, porque aquí ya completamente no tiene nada que ver con la historia de nuestro protagonista. ¿Vale? Entramos un poquitín en las condecoraciones que este señor obtuvo y que nos ha permitido identificar pues las fotografías. ¿Vale? Tenemos esta fotografía que por las condecoraciones que lleva la he situado en una época en concreto, ¿no? En esta fotografía lo vemos con su chaco, ¿vale? En pose, una fotografía claramente de estudio, como se hacían entonces. Es comandante en ese momento y es poco después de la llegada a Francia de la expedición de China. Al menos así se dice en la fotografía. En la fotografía en concreto se habla de que es al poco de regresar de una expedición en Asia, ¿vale? En ese caso, esto está mal hecho. He puesto expedición en China y tendría que haber puesto China y Cochinchina, pero bueno. Se trata de una fotografía del año 1862, cuando estaba aún al mando del 2º Batallón de Chasseurs de pie. Ostenta la medalla de caballero de la Legión de Honor, sería la que tenemos aquí, ¿vale? Concedida el 22 de mayo de 1831. La medalla de la expedición a China, que sería esta, así como la cruz de primera clase de la Orden de San Fernando, ¿vale? Que fue concedida en esa fecha. Lo que he hecho ha sido recortar de la fotografía las medallas, las condecoraciones que tiene, y reproducirlas debajo. ¿Vale? Siguiente fotografía. Esta fotografía nos sitúa, por decirlo un poco así, a la vuelta de los Estados Pontificios. ¿Vale? Esta, vemos a él, ya entiendo que la graduación suya es distinta por las charreteras que lleva, ¿vale? Y observamos que lleva en el cuello 3 encomiendas. Clarísimamente se distingue perfectamente la primera, que sería la Orden de San Gregorio Magno, pero para militares. Entiendo que la segunda sería la Orden de Carlos III, porque son las únicas encomiendas que tiene, por decirlo así, y la tercera sería la encomienda de la Orden de la Legión de Honor. Lleva la medalla de la expedición a China, llevaría la cruz de primera clase de la Orden de San Fernando y esta, que primero no distinguí, pero cuando tuve el historial fue fácil localizarla, sería la medalla de la batalla de Mentana. Y debajo lleva la placa de primera clase de la Orden de San Fernando. Esto es una de las cosas que me hizo también, bueno, tengo una idea estoy intentando, alguno de vosotros ya ha hablado con alguno de vosotros, de hacer algún trabajo sobre la Orden de San Fernando. Y una de las cosas que me doy cuenta es que muchas veces no somos conscientes de que el militar en concreto que recibía una cruz de primera clase, llevaba la cruz de primera clase y llevaba la placa de primera clase. No son dos condecoraciones distintas, son la misma condecoración. Lo mismo pasaba con la de segunda clase, lo mismo pasa con la de tercera y cuarta. En el caso de tercera y cuarta, desde inicio, desde creación, el militar llevaba la venera en el pesador de condecoraciones y la placa en el pecho. Luego, en 1820, se legisla que los de primera y segunda
podrán ostentar una placa, un distintivo, a semejanza de los de tercera y cuarta. Y es cuando se crea la laureada de San Fernando que hoy en día conocemos como distintivo, y luego se crea la de las 4 espadas unidas por los pomos sin laurear. Eso se mantiene hasta 1856, en las que, como que se ha abusado, se eliminan esos 2 distintivos, las 4 espadas unidas por los pomos y la laureada, y se crean las placas que conocemos, que, bueno, que abundan, esta que tenemos aquí debajo, que ahora acabo de tapar, ¿vale? Con las 4 espadas en el centro. Y eso se hace para intentar devolver algo de prestigio a la orden. Eso es otro tema, pero el hecho de esta pieza, de esta subasta, pues me abrió un poquito los ojos, que siempre pensamos que estamos hablando de dos piezas distintas, cuando en general son la misma pieza, ¿vale? Placa y medalla o venera van juntas, ¿vale? Entonces, pasaríamos a analizar un poquitín las piezas que tiene este señor. En este caso, entraríamos primero con la Orden de San Fernando, la Real y Militar de San Fernando. Estaríamos hablando de esta, que es la pieza que ostenta en el pecho, con el sistema de sujeción francés, con el sistema este de las 2 agujas que se clavan en el uniforme, ¿vale? Aquí lo decimos, es que fue instituida por las Cortes de Cádiz en 1911, siendo reformada por reglamentos posteriores, ¿vale? Se ajusta al diseño indicado por el reglamento del 10 de julio de 1815, sería el 3er reglamento. Se le concede el 23 de mayo de 1861, y en concreto esta pieza no sabemos quién es el fabricante, es fabricante desconocido. El estado de la misma está perfecta, está en un perfecto estado. Es de oro y esmaltes, mide 40 milímetros de ancho por 55 de alto y pesa 12,75 gramos. ¿Vale? Aquí tenéis una foto en detalle de la misma. Ya digo, es una pieza que está en un estado excelente, está en muy buen estado, es de bastante calidad, de mucha calidad. Aquí tenemos la autorización que se expide en Francia para poder ostentar encima del uniforme una condecoración extranjera, ¿vale? Esta vino junto a la pieza, ¿vale? Es del 18 de julio de 1862 y está firmada por Napoleón III. Esta es una fotografía en la que localicé en la subasta original de la pieza, en la que viene la condecoración, viene la placa y viene todo junto, ¿vale? Esta es la placa que forma parte de la colisión de David, una pieza perfecta, está en perfecto estado, está en muy buen estado, ¿vale? Es una pieza de plata, entiendo yo, porque normalmente se hacen en plata. Luego veremos el porqué y esmaltes. Las medidas que me facilitó David pues son estas, 55 por 55, y pesa unos 22 gramos con 40, ¿vale? Aquí tenemos, gracias a Antonio Prieto, Antipolgre, me facilitó este documento, que es el documento de concesión, relación, exactamente el título que está aquí arriba, es Relación de Generales, Jefes, Oficiales, Individuos de Tropa del Ejército Francés en Cochinchina, ¿vale? Y aquí vemos el nombre de él, comandante Mr. Conté, que se le concede pues, con fecha 23 de mayo de 1862, ¿vale? Esta pieza pues, me permite, por decirlo de una manera, situar la fecha de concesión, ¿vale? Porque en el documento que hemos visto es de autorización, no es la concesión como tal, sino que es el documento de autorización para ostentar una condecoración extranjera en su uniforme. Y esto también, gracias a Antiprogre, es la factura que Gaspar Iraburo, ¿vale? Que, bueno, todos conocemos, fabricante de condecoraciones, ¿vale? Pasa al Ministerio de la Guerra, no correspondería, entiendo yo, a las mismas piezas, porque es de un par de años antes, en diciembre de 1859, donde se puede observar el precio de las cruces de primera clase de la Orden de San Fernando, ¿vale? Porque aquí dice 9 cruces de San Fernando a 400 pesetas, ¿vale? Y 9 placas de la Orden a 200. Entonces, lo que nos viene a significar la diferencia de precio es que la pieza, la cruz como tal, es en oro y el precio de la cruz era pues el doble del precio de la placa, pues por los metales ya no son metales tan nobles, ¿eh? Y aquí lo que he querido hacer es repasar un poquitín sus otras condecoraciones, ¿vale?
aquí entramos en un tema que os intentaré hacer ver. Yo no soy coleccionista de condecoraciones que no sean españolas, salvo una excepción, que serían las otorgadas a españoles de la edición azul. El resto, en principio, no colecciono, no tengo. Pero aquí lo que he ido a traer es lo que sería la Cruz de Caballero y de Oficial de la Orden de la Legión de Honor, ¿vale? Esta está instituida por Napoleón Bonaparte el 19 de mayo de 1802. El nombramiento de él como comandante fue en 1861, por lo que le correspondería al modelo del Segundo Imperio, ¿vale? Que es el mismo fundacional. Aquí está Jaume, que me parece que no puede hablar, pero si me equivoco él ya lo corregirá, ¿vale? En el que la condecoración es la misma condecoración, pero añadiendo la corona, la misma condecoración creada por Napoleón, añadiendo la corona, ¿vale? En fecha 8 de diciembre es nombrado oficial de esta orden, cuando había sido nombrado caballero. La diferencia entre caballero y oficial simplemente es la roseta que tenemos aquí, ¿eh? Esta sería la medalla que le fue concedida, esta está sacada de internet, que le fue concedida por la expedición a China, ¿vale? También creada por Napoleón III, un modelo único para mando y tropas. He mirado en alguna subasta y es una pieza que se está vendiendo 200, 300 euros, por lo tanto debe estar bastante buscada por los coleccionistas. Y es una distinción, ¿vale?, que se dio a los miembros, a todos, sin distinguir clases, los miembros de las tropas que fueron a la expedición de China. Es curioso porque se hizo una medalla especial para la expedición de China y no se hizo ninguna para la ocupación, que al final les dio bastantes más réditos, porque formó parte de su imperio bastantes años, pues de Conchinchina. Entramos en la orden de Carlos III. Esta pieza corresponde al señor Comte, salió en la misma subasta, por lo tanto es una pieza que entiendo, pues puede ser que fuera fabricada en Francia o fuera fabricada en España, no lo sé. En la que lo que quiero hacer ver es el sistema de sujeción. Es decir, normalmente cuando estamos hablando de una encomienda de la Orden de Carlos III, en la parte superior de la corona viene una pieza, una sujeción, una anilla, para pasar la cinta en medio. En este caso, se ha puesto un sistema distinto, con una pieza pequeña aquí en la corona, una anilla y una contraanilla. Esto, creo, o si volviéramos para atrás, es lo que hizo este señor fue pasar las tres encomiendas que él tenía por la misma cinta. Si vuelvo para atrás en esta fotografía, observamos que lleva tres piezas al cuello. Y mi impresión es que lo que él hizo es poner una sola cinta, la roja de la Orden de la Legión de Honor, y pasó las otras dos piezas que tenía, las otras dos encomiendas, por la misma. Esta es la pieza que se subastó y esto es cómo salía. Observamos que lleva una cinta pequeña, roja, que no corresponde a la orden, y que, en cambio, en el dibujo, aquí tenemos la cinta que correspondería de verdad a la orden, y que lo que hicieron este señor es llevarla así, llevarla pasada por el cuello. Aquí tenemos las órdenes que se subastaron de la orden de la Legión de Honor, la encomienda. Aquí observamos la cinta, observamos el sistema de sujeción, y eso es lo que me hace pensar, con los cierres arriba, es lo que me hace pensar que llevaba pasadas en la misma cinta las tres encomiendas. En este caso, ya no es la encomienda correspondiente a cuando se le concedió, sino que es la encomienda que correspondería ya a la Tercera República Francesa. Se ha sustituido la cara del emperador, de Napoleón I, por la cara de Minerva, de quien sea esta señora, o la República. Y la parte posterior, el águila napoleónica, por dos banderas francesas, y se ha cambiado la corona por la corona real o la corona imperial por una corona de laurel. Estas piezas corresponden, son dos piezas distintas, corresponderían a él. Entiendo que con la llegada de un nuevo régimen procedió a cambiar las piezas. No sé si a comprar las nuevas o a cambiarlas. Pero bueno, son distintas. Aquí tenemos la concesión de la primera, de lo que sería la de caballero, que se le concedió, no, de comendador, perdón,
la pieza, no la primera, la última. Es interesante porque en Francia el expediente es fácilmente localizable. Puedes pedir su historial militar y te lo mandan previo pago de 5 euros, por una parte, pero por otro está un archivo que gracias a Antonio Prieto pues accedí, en el que pude bajar pues bastante documentación de las distintas concesiones que le hicieron a este señor. Aquí tenemos lo que se subastó, que también era el título, que no la concesión, bueno, y 2 encomiendas que él tenía. Pasamos a la cruz de Mentana. La cruz de Mentana es una medalla pontificia. Bueno, aquí se lo saqué del libro de Bornavarac, ¿vale? Fue instituida el 14 del 11 de 1867 por el Papa, ¿vale? Para distinguir a las tropas que combatieron en esta batalla. Decir que, bueno, ya hemos visto que él sale citado en el parte del ejército por esta batalla, por lo tanto entiendo que se le concedió, no he encontrado si se concedió solo a oficiales. Hay varias versiones de la misma medalla, parece que hay falsificaciones y no sé exactamente cuál es la que le concedieron, pero encaja la descripción no, pero la forma que se observa en las fotografías pues con la forma de esta medalla. Y esto sería la orden ecuestre de San Gregorio Magno, que no he encontrado cuando se le concedió. Entiendo que como oficial, creo entender que como combatientes se les dio a todo el mundo la cruz de Mentana, y pues muy posible que como oficial a los oficiales al mando o oficiales según la oración se le concediera también lo que sería la encomienda. ¿Vale? Esta no salió a la subasta, esta está sacada también del libro de Bornavarac, ¿vale? Y es una condecoración que se sigue otorgando por el Papa actualmente. Es una condecoración bastante usual, se ven bastantes. Si miras cualquier catálogo de subastas de las últimas páginas, siempre encontrarás alguna orden de San Gregorio Magno, porque sí, pero es muy rara de ver la que se ofrecía, la que se entregaba a militares. La diferencia entre las que se suelen ver y las que se entregaban a militares es que las que se entregaban a militares llevaban pues estos trofeos de armas, mientras que las que se entregan en general a quien sea, diplomáticos, políticos, miembros de la nobleza, lo que sea, llevan una corona de laurel. Y esta sería la orden tunecina, que he dicho que no he encontrado. Esta sería la que le correspondería a él por la época en la que creo que él está en servicio y que es posible que se le concediera, porque es una condecoración en la que el centro de la misma varía en función de cada bey, en función de quien esté en ese momento en el gobierno, al mando, lo que sea de Túnez o de la zona aquella, porque no sé si era el mismo territorio que actualmente es Túnez o no, pues este centro variaría. Este en principio sería el que le correspondería a él, ¿vale? Pero ya digo, no salió en subasta, en algunos no hay ningún papel que acredite que la tiene, solo en su historial dice que se le concede, pero tampoco dice cuándo ni de qué manera, ¿vale? Y en principio, pues nada más. Aquí detrás os he puesto lo que serían las fuentes, donde he sacado la diferente información, y aquí pues simplemente los agradecimientos a Antonio, ¿vale? Por lo que me ha permitido enriquecer mucho este trabajo, sobre todo por la Orden de San Fernando, que de hecho es mi especial interés. A David por las fotografías de la placa y porque en principio el empezar a mover un poquitín todo este tema fue a raíz de una conversación con él. Y bueno, y a todos los que me habéis acompañado hoy, que espero que os haya gustado el tema. Decir que este no era el tema que yo quería tratar hoy, es decir, tengo otro preparado de antes de este lo hice así, bueno, voy a hacer información, lo voy a preparar. Tenía otro preparado, pero estoy pendiente de recibir una cosa. Antonio en Múnich me ha ayudado un montón y bueno, creo que pronto podríamos trabajar un poquitín más y que más adelante, cuando haya un hueco y no hayan voluntarios, pues me ofrezco a haceros otra charla de estas, charla tostón, ¿vale? Para presentaros, en este caso, unas condecoraciones no de un francés, sino de un alemán, pero es otro tema, ya lo trataríamos más adelante. Y por mi parte, pues nada más, en este momento hablemos, me preguntáis si queréis preguntarme cualquier cosa y si sé responder, pues respondo. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos.
Me ha parecido muy interesante, Santi. Ha estado muy, muy bien la charla. Pues sí, de charla tostón, nada, en absoluto. Muy bien, muy bien. Muy interesante. Muchas gracias. Pues más charlas tostón de este estilo, ¿eh? Eso es lo que queremos todos, ¿eh? Muy interesante, la verdad que sí. Y la labor de búsqueda, mejor todavía. Un 10, un 10. Muy bien. Fantástico. Me ha parecido un tostón. Ángel haciendo amigos. Muchas gracias, Santi, por la charla, hombre. Ya, aparte de darle Vietnam o la Conchichina, le dimos también las medallitas. Está bien la cosa. Siempre haciendo nosotros de Quijotes por el mundo. Bueno, pero gracias, en serio. No te escuchamos, Santi. Tienes el micro quitado, creo. Oye, sí, perdonad. Oye, digo que sí, que está muy bien, pero además es muy curioso porque la relación esta que me facilitó Antonio, no solo se concedieron cruces de San Fernando, se concedieron también en cruces de Isabel la Católica. Es decir, a algunos franceses les dieron a San Fernando, pero a otros les dieron a Isabel la Católica. No lo entiendo, ¿no? Si son militares, o puede ser que no fueran militares, no, creo que eran militares todos. Pero se entregan cruces de San Fernando, Isabel la Católica, pero como si fuera lo mismo, ¿eh? En la misma concesión. Cosa rara. Sí. Igual el problema de la San Fernando, y esto se lo escuché muchas veces a Jaume, es precisamente que algo que está destinado a ser la máxima condecoración al valor se dio de manera tan masiva, sobre todo a los franceses, cuando fueron los 100.000 hijos y demás, que eso lo único que redunda es en el desprestigio de la propia orden y condecoración. Pero en este caso, Jesús, ya no tendría de ser así, porque, Claro. Porque cuando se le concede a este señor es después de la reforma de O'Donnell. O'Donnell es el que quiso limitar, porque bueno, Isabel II se parece ser que a cualquiera le daba la orden de San Fernando. Claro. Ahí, y ya no hablemos de su padre, a los 100.000 ojos de San Luis, me parece que la repartió con quien repartía cromos en la puerta de un colegio. Claro. ¿Vale? Ese es el problema, ¿no? Y por eso... Pero esto en el 1862, teóricamente, ya no tenía de ser así. Ya estaba el juicio contradictorio, estaba todo. Y aquí ni el juicio contradictorio ni nada, ¿eh? Sí. Respecto a lo que decías de la Legión de Honor, es una de las formas más sencillas de distinguirla de Napoleón III de la del Primer Imperio, porque hay alguna que es idéntica en formato y todo, porque él la recreó, ¿no? La quiso reactivar con el formato. Los dos elementos más sencillos son que la corona tiene águilas, la de Napoleón III, y la otra no, y que normalmente en el de Napoleón III en la inscripción pone emperador la palabra entera, empereur, leído así en castellano, ¿no? Y sin embargo las del Primer Imperio están abreviadas, EMP, punto. Esas, a primera vista ya saltan, y puede ser que haya alguna que no, pero vamos, para ir descartando ya según ves una, es lo más, porque de hecho de los 4 modelos del Primer Imperio, la única que no tiene corona es el modelo 1, pero el 2, 3 y 4 sí tienen. Entonces, para distinguir del Segundo Imperio, lo mejor es fijarse en las águilas y en la abreviatura. Gracias por la aclaración, porque he reconocido que no tengo, bueno, lo que viene en el libro y de refilón, ¿eh? Sí, no. Y fíjate cómo sería que yo en principios de los tiempos me había comprado en eBay, novato yo, que era de aquella, y luego me di cuenta que era Segundo Imperio. Evidentemente luego la revendí y tal, pero dije, ojo, qué chollo he encontrado, qué barata. Claro, yo completamente convencido que me llevaba una, pero no. Jesús, lo que has dicho de las águilas para diferenciar entre las del Primer Imperio y las del Segundo, repítelo, por favor. Sí, que las coronas del Primer Imperio no tienen águilas. La corona no tiene águila. Y sin embargo, en la del Segundo Imperio sí tiene, digamos, mira, ahí se ve, ¿lo ves? Ahí, exacto. Bueno, pues esa lleva unas águilas, en cada uno de los tramos de la corona lleva una águila pequeñita. Y esas son las del Segundo Imperio. Pues, el Primer Imperio ninguna tiene águila. Pues parece que lo y la otra es la abreviatura de la palabra emperador. En Primer Imperio es EMP y en Segundo Imperio es la palabra entera. Sin embargo, he visto segundos imperios con la abreviatura.
es más fiable lo de la corona. Gracias, Jesús. Parece que lo he hecho bien sin saberlo, ¿eh? Porque Sí, ahora sí, lo he he mirado y lleva águilas en la corona. Lo Sin dijiste saberlo, correctísimo. Correctísimamente. Vale. Pero pues por chiripa, ¿eh? No, bueno, hombre. Como decía el otro, hasta un reloj parado da 2 veces al día bien la hora, ¿no? Pues ya está. Sí, es verdad. No, además, yo siempre digo que en España las condecoraciones, salvo algunas, se nota mucho el cambio de régimen. Por ejemplo, en un mérito militar, los cambios de régimen se ven muchísimo, ¿no? En todas las piezas. Y yo digo, hay países donde, por ejemplo, se mantiene más la tradición o parece, sobre todo los británicos, bueno, también es verdad que los británicos no han cambiado de régimen, ¿no? Pero los franceses igual, porque con la Legión de Honor hay un montón de diferencias en función de cada momento histórico que tienen ellos también. Por lo tanto, eso de cambiar las condecoraciones con el régimen no solo es español. Yo creo que además el de la Legión de Honor es el caso típico de tenía tal prestigio, había alcanzado tal prestigio que Luis XVIII no es capaz de eliminarla, porque él vuelve con la Orden de San Luis, que es la suya, para que vuelva, claro, que es el tema monárquico, y se da cuenta que no puede con el prestigio de la Legión de Honor, y de hecho un tiempo conviven. Pero ¿qué pasa? La Legión de Honor llega a nuestros días, y si te fijas, en el reverso lleva 2 banderitas cruzadas, lo que dices tú, el símbolo de la República, va cambiando de un montón de simbología dependiendo del régimen, si es república, si es... Bueno, es muy interesante, sí. Pero, a ver, la trataron muy bien a la Legión de Honor, por eso sigue a nuestros días a ese nivel de prestigio, ¿no? Lo que podría ser la de San Fernando. Lo que pasa es que como la de San Fernando tiene un carácter estrictamente militar y relacionada con el valor, la otra es una condecoración unificada para civiles, para militares, pero siempre por servicios a Francia. Pues sería más equivalente a lo que es Carlos III, realmente. Claro. Es una orden de Estado, es una orden que se concede, pues, porque ahora la Legión de Honor se concede a militares, pero se está concediendo también con mucha facilidad, porque veo a políticos, a deportistas, Sí. que se está concediendo bastante. Sería más equivalente a una Carlos III, con la diferencia de que ellos la conceden también a militares, y en cambio aquí el Carlos III en este momento no se está concediendo, creo yo, a militares. Sí, yo creo que tampoco. Sin embargo, en retratos de época sí se ve muchos almirantes y gente de alto grado con la Carlos III igualmente, ¿no? Sí. Aquí hemos puesto una barrera entre militar y civil que a lo mejor ha hecho que no haya una que destaque sobre las demás, ¿no? Exacto. Es quizás el hándicap, sí. Y ahora eres político o eres ministro durante 15 días y te vas a Carlos III. Claro, es que eso, de verdad, que ya sin entrar en política, sea el político que sea, del color que sea, no prestigia una orden. No. Porque parece como que va asociada al cargo y no tiene por qué ser, ¿no? Al final... No. Se llega al ejemplo de que se concede a los ministros del PP que fueron cesados por la moción de censura. Queda muy claro que sí, se les concede. Sí, no, y el mayor contrasentido, ya digo, sin entrar en temas políticos, pero o pretendo no entrar en temas políticos, pero un Pablo Iglesias que abomina de la monarquía, que abomina del Estado de las autonomías como está planteado, de la Constitución y demás, se lleva a una orden más monárquica imposible. O sea, Carlos III con su corona, eso no tiene sentido. O sea, es algo ridículo, ¿no? Es como si, no sé, como si ahora le dan el corazón púrpura a Putin, no sé, es una cosa ridícula, ¿no? O sea, sí. No tiene mucho sentido. Pero espérate que puede ser que se le termine dando a Putin, porque voy a saber cómo termina esto. Pero bueno. Bueno, depende de cómo acabe la guerra, a lo mejor le dan el corazón púrpura, ¿eh? Sí, por eso. Bueno, pues oye, si alguien tiene alguna pregunta o alguna cosa que podamos comentar. Yo sí, Santi, te quería preguntar, la Carlos III que le concedieron a este hombre, a Comte, sí. que la insignia, ¿qué tamaño tiene? ¿Sabes? Lo tienes allá, ¿no? No lo sé, pero no lo sé porque no la tengo yo. Este es el supuesto. Pero yo entiendo que debe ser un tamaño un poquitín mayor, porque si te fijas, es parecida a lo que sería la encomienda en la fotografía de la Legión de Honor. Y la encomienda de la Legión de Honor es un tamaño superior al tamaño normal. No lo sé, teóricamente sí era una encomienda, porque otra cosa es dónde está fabricada. Si es española o es francesa. Había muchas piezas de esas que se fabricaban en Francia también. Entonces, no lo sé. Las encomiendas en general son de un tamaño superior y es una encomienda. Y no destaca
por menor tamaño al lado de la de San Gregorio Magno del Vaticano. Claro. Yo entiendo que debe ser una pieza de un tamaño superior. Claro, al tener esa suspensión, digamos, lo que hacías tu mención, que, claro, del primer vistazo da la impresión de como que fuera una insignia de caballero, que la hubieran puesto, digamos, que la hubieran adaptado. Pero claro, visto luego en la foto, efectivamente sí parece que tiene un tamaño homogéneo con las otras dos. Con las otras dos, parece. Sí. Gracias. De nada. Si nadie tiene ninguna pregunta, yo voy parando lo de la grabación. Vale. Paro entonces lo de la grabación. Perfecto.